Ya está con nosotros Miguel González, académico, investigador costeño, profesor de la Universidad de York en Canadá, quien ha sido uno de los principales investigadores sobre la historia de la autonomía de la costa Caribe, así como el desarrollo de sus instituciones políticas y, por supuesto, también de la participación de la población costeña en el proceso de autonomía y, en consecuencia, también de los distintos grupos y los liderazgos de la costa atlántica, de la costa Caribe, entre ellos el de Brooklyn Rivera. Miguel, gracias por compartir con la audiencia de la tertulia estos minutos para seguir conversando sobre qué significa la muerte de Brooklyn Rivera, primero para la costa Caribe, para los costeños, para el Caribe Norte. Hemos hablado un poco en este programa de la reacción de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los cancilleres de América Latina. No se escucha, imagino que por el temor, por la presión, por la censura, no se escuchan las voces de los pobladores de la costa Caribe. Vos conocés de primera mano la relación de Brooklyn en el Caribe Norte, lo que ocurrió en estos 3 años de la condición de su desaparición. No sabemos cuál es el estado en que se encuentra el movimiento político, el partido Yatama que él lideraba. La pregunta es, ¿qué impacto está teniendo este acontecimiento que ha provocado tanta conmoción en Nicaragua, en el Caribe Norte? Gracias por la invitación. Mira, bueno, tenés preguntas muy importantes. Pues lo primero que a mí me parece es que hay una consternación colectiva. Eso se está expresando con silencio. Yo diría con mucha preocupación porque obviamente no hay condiciones en la costa Caribe para expresarse libremente, públicamente, pero la verdad es que el legado de Brooklyn ha sido importantísimo, más allá del pueblo Miskito. Y bueno, yo lo que estoy leyendo, lo que me dice la gente que me escribe, es que no se pueden expresar públicamente, que hay dolor, que hay luto, que hay tristeza, hay familias que están muy consternadas, se están hablando entre ellas, se están llamando entre ellas, gente muy cercana al movimiento, familias Creole en Bluefields, en Bilwi, en la comunidad de donde era Brooklyn, de Lidaucra, que está en el territorio Tahuira, en Sandy Bay, Tara. Entonces, bueno, es muy difícil porque, como sabes bien, Carlos Fernando, el régimen no permitió pues que Brooklyn fuera enterrado, que su cuerpo fuera llevado a su última morada, que entiendo yo fue su deseo de permanecer, de ser enterrado junto a su madre, Pulsida, en la comunidad de Lidaucra. Pues entonces, como no se hizo esto, no hay una... No, le impidieron al pueblo Miskito darle una despedida colectiva a Taupla. Pero yo diría que hay obviamente mucho malestar. Entiendo que el gobierno tenía temor a expresiones de rebeldía, de demostración, de enojo, y por eso pues no le permitieron a su familia pues llevarse el cuerpo a la región. Ahora, ¿hay condiciones hoy en la costa Caribe para que la gente acaso pudiese salir a las calles a manifestarse, a expresar su solidaridad con Brooklyn, con su familia, por su muerte? Me parece que la reacción del gobierno revela y expresa un enorme temor. Es decir, este es un gobierno que está muy consciente del nivel de repudio que tiene entre la población, porque si tienen el control de todo, y me gustaría también conocer cuál es la situación de Yatama, por qué llegar hasta ese extremo de impedirle la posibilidad de que pudiese ser enterrado por sus familiares y permitirle a Tininisca entrar a Nicaragua y que pudiese ser enterrado en Sandy Bay. Es decir, ¿acaso había alguna señal de que pudiese representar una amenaza para el gobierno? ¿O es simplemente miedo? Yo creo que por una parte, pues el gobierno tiene preocupación, ¿verdad? Porque recordemos que el pueblo Miskito en su historia se ha alzado, pues, de manera espontánea ante agravios. A veces estos ciclos tardan tiempo, otras veces son más rápidos. Recuerda que en los años 80
cuando Misurasata o se convirtió en Misurasata después de que se funge la organización con Alpromisu, las muestras de apoyo, las muestras de rebeldía con los abusos que había cometido el frente fueron muy espontáneos. La gente se movió de comunidades, se refugió en Honduras, comunidades se encontraron unas a otras y la gente empezó a hacer una demostración pública y después se convirtió en un conflicto armado cuando el Frente Sandinista pues reprimió con violencia. Entonces yo creo que está toda esa historia, Carlos Fernando, de un temor latente a cómo puede esto, que muestras de descontentos pueden generarse de manera espontánea. Lo que yo te diría es que, por otro lado, el frente pues tiene un control bastante absoluto, no total, me parece que no es total, pero ese control se ha expandido a los territorios. El frente ahora tiene un control en una buena parte de los gobiernos territoriales, que son los gobiernos más cercanos a la gente, de los gobiernos comunales. Ha habido toda una estrategia de ir suplantando a las autoridades legítimas de estos espacios y obviamente tiene el control de ambos consejos regionales, pues. Ayatama, obviamente, como sabemos lo cancelaron, a sus dirigentes se les ha perseguido, muchos de ellos están en el exilio, y a su líder principal pues se le apresó arbitrariamente por 3 años y obviamente su salud se deterioró aún más, se deterioró en la cárcel, pues con el resultado que ya sabemos. Entonces ha habido, yo te digo, no es algo reciente, uno lo puede ver históricamente que ha habido esa expresión espontánea de rebeldía. Yo pienso que ahí está la clave de que o la preocupación del frente de cómo se puede expresar esa resistencia del pueblo miskito. Yo diría no solamente el pueblo miskito, también el pueblo afrodescendiente, creol, garífuna y también mestizos costeños que vemos este abuso contra el líder principal de Yátama como un agravio más en la larga historia de agravio del estado de Nicaragua contra la costa caribe. Vos hablabas del legado de Brooklyn Rivera y también has mencionado este largo proceso histórico en el que en determinado momento él estuvo apoyando el levantamiento de las comunidades indígenas, incluso la lucha armada y posteriormente las negociaciones de paz para abrir un camino que condujo hacia el establecimiento del Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe allá por 1987. Brooklyn se enfocó en la construcción de Yátama, por una parte, y luego incluso llegó al Parlamento como aliado del Frente Sandinista en distintas elecciones, fue diputado, luego le quitaron la diputación, fue perseguido, pero en este largo camino me da la impresión que lo que prevalece más de Brooklyn Rivera es alguien que está más enfocado a representar los intereses de las comunidades, de los territorios, y en cierta forma, en algún momento es aliado del frente, en otro es una especie de negociador, interlocutor, pero no es un hombre de armas, no es un hombre que está amenazando al Estado. ¿Por qué no puede tolerar el régimen sandinista o Ortega Murillo, como dicen ahora, o Murillo Ortega, un liderazgo como el de Brooklyn Rivera, que hace 3 años prácticamente lo desaparecieron? Así es, mira, vos conoces bien esta historia y bueno, entrevistaste a Brooklyn muchas veces, además Confidencial ha dado un seguimiento ya de muchos años, ¿verdad? De toda la trayectoria de Brooklyn y de Yátama y la relación con el frente, etc. Yo lo que diría, fíjate, Carlos Fernando, es que a mí me parece que en la historia de ese legado de Brooklyn, yo lo veo a través de oportunidades perdidas, ¿verdad? Primero ventanas de posibilidad y después de oportunidades perdidas. Pues en 1981 vos sabés que el gobierno, con mucha suspicacia de la capacidad de organización que tiene Misurasata, pues manda a apresar a todos los dirigentes, entre ellos Brooklyn. Pues, y después el conflicto se arma por 3-4 años a violencia política, guerra en la costa. Después esto desemboca a través de procesos de paz a los cuales Brooklyn se comprometió, a diferencia de otras fracciones, ¿verdad?, del movimiento indígena. Él se comprometió a través de Yátama, que nace en 1987, en el proceso de paz, en el proceso que lleva al Estatuto de Autonomía.
El estatuto, como sabemos, tuvo muchos problemas, ha tenido muchos problemas en implementarse. Y luego, en el 2006, como sabemos, hay como una introspección de parte de Yatama, acercamientos con el Frente, y se firman los acuerdos Yatama-Frente, ¿verdad? En la alianza Nicaragua Triunfa, no recuerdo bien cómo era el nombre total de la alianza, pero ahí hay una agenda histórica, que es tierra, demarcación, titulación, reparación colectiva en los abusos cometidos en los 80, la sentencia de la Corte Interamericana por impedir que Yatama participe en las elecciones municipales del 2000, la reforma del Estatuto de Autonomía, la reforma a la ley electoral y detener la frontera agropecuaria. Estos acuerdos, como sabemos, la alianza Yatama-Frente duró 8 años, pues una vez hiciste una entrevista y Brooklyn te lo explicó, se salieron porque el Frente nunca le dio prioridad a estos temas y ellos se cansaron, empujaron estos temas y nunca hubo una respuesta de fondo. Y yo creo que esa es una oportunidad perdida que el Frente la tuvo y la perdió. Y después en el 2023, ¿qué necesidad tenían de apresar a Brooklyn? No era la primera vez que Brooklyn denunciaba al Estado de Nicaragua. Y eso es lo que me parece fue constante en su vida, el reclamo, el planteamiento, la demanda de derechos colectivos y de que le cumplieran los compromisos pues, del Estado de Nicaragua con las demandas de los pueblos indígenas. Al apresarlo, pues se pierde esa otra oportunidad que tenían, pues no tenían que cancelar a Yatama, pero yo creo también, Carlos Fernando, que estamos hablando de un contexto muy diferente en donde se radicaliza el régimen de los Ortega Murillo y se cortan todas las libertades públicas, las expresiones cívicas y obviamente ya no hay en la costa ni en el resto del país pues una pluralidad de expresiones políticas y por tanto pues Yatama es metido en esa ola a un enorme costo político. Brooklyn pasa de ser un preso político desaparecido, que no existe, no tiene nombre en los registros oficiales del régimen. Aparecen estas imágenes de él en una condición de gravedad, prácticamente de agonía en el hospital, y en ese momento se convierte en el discurso oficial, en el hermano Brooklyn, y aparece acompañándolo Humberto Campbell. Ahora, el Humberto Campbell ¿acaso es un protector, un aliado de Brooklyn Rivera que aparece ahí en esa fotografía y posteriormente aparece encabezando el funeral de Brooklyn junto con Gustavo Porras y Edwin Castro? Entonces, es verdaderamente impactante. Yo no sé cómo ven los costeños, cómo ven esas imágenes del Humberto Campbell, casi como el dueño del funeral de Brooklyn. No sé qué es lo que cuál era la misión que le habían dado, que tenía que asegurar en ese entierro express, igual que Gustavo Porras y que Edwin Castro. Si a uno, que no es, que digamos que no pertenece uno a esa comunidad, a esa trayectoria que han tenido política, lo impacta, ¿cómo impacta eso en el Caribe Norte? Bueno, yo como lo veo esto, fíjate, a mí me ha parecido que en esta segunda época del Frente Sandinista, después del 2007 para acá, bueno, Lumberto se consolida como el principal interlocutor, ¿verdad? La principal intermediador del gobierno del Frente hacia la costa. Pues eso ya lo había sido antes, ¿verdad? Pero con otras dinámicas, otros procesos, pero ahora como que en un gobierno dictatorial alcanza mayor presencia, mayor liderazgo o un rol más relevante, ¿verdad? Como interlocutor. Entonces también hay otra cosa histórica aquí importante a tener en cuenta, que Humberto y Brooklyn siempre hablaron, ¿verdad? Siempre estuvieron, nunca cerraron canales de comunicación. Yo tuve conversaciones con Brooklyn de cosas que pasaron, de comunicación que ellos tuvieron en los momentos más críticos, cuando había crisis en Bilwi, demostraciones. Humberto y Brooklyn siempre mantuvieron un canal abierto, pues entonces, por una parte, además recuerdas que, claro, también Brooklyn vota por la elección de Humberto como magistrado del Consejo Supremo Electoral cuando está la crisis política y eso le cuesta su rol en la alianza, pues, la coalición, con la coalición de oposición, ¿verdad? Entonces aquí hay toda esa parte de que
Uno puede ver, mira, uno puede ver cómo Brooklyn siempre creyó en un espacio de negociación, de la posibilidad de un espacio de negociación. Él tenía una visión, yo diría, bastante pragmática de la política. Pero si uno puede ver cómo es la historia de Brooklyn, uno como dirigente, uno puede ver que también esta visión pragmática estaba inspirada por principios y además una ética de la política como un medio para alcanzar la aspiración de su pueblo por la libre determinación. Entonces yo creo que él nunca cerró, al meterse, al llegar a la Mosquitia, después de que le impiden regresar, yo creo que él todavía tiene cierta confianza en que puede llegar a los dirigentes, al Humberto, a la dirección del frente y poder encontrar un espacio para que le permitan estar y conservar el estatus de Yatama. Pero yo creo que ahí fue ya era como muy tarde, pues ya las demás señales ya estaban como muy claras de que no le iban a permitir, primero, moverse con libertad y segundo, pues hacer oposición. ¿Brooklyn tiene acaso alguna estructura de continuación de su liderazgo en este movimiento indígena en Yátama? ¿Cuál es el estado de Yátama hoy? Es decir, la diputada de Brooklyn, que también fue encarcelada y ahora está casa por cárcel, Nancy Enríquez, ni siquiera le permitieron ir al funeral de Brooklyn y ella sigue detenida casa por cárcel. Entonces, ¿cuál es el estado de Yátama hoy? ¿Es un movimiento autónomo o es un movimiento que está controlado ya por el Frente Sandinista? Bueno, es una buena pregunta, fíjate, yo también soy muy respetuoso de los procesos que lleva Yatama, pues, pero habiéndolo estudiado mucho tiempo, de verdad, en mi vida, hay que recordar, Carlos Fernando, que Yatama viene de un movimiento social, histórico, ¿verdad? Que hay distintas expresiones en el movimiento y que Yatama fue como la materialización en una organización política que dirigió Brooklyn por muchos años de ese movimiento. Entonces, lo que yo puedo ver es que ese movimiento ahí está. Hay distintas expresiones de ese movimiento. Hay algunos que están en el país, otros que están fuera, perseguidos, ¿verdad? Que tuvieron que exiliarse. Pero yo creo que si hay algo que pensar en términos del legado de Brooklyn, es que él logró crear esa organización política. Obviamente la organización política como tal ha sido cancelada, pero ahí están esas expresiones. Ahora me parece que hay un momento muy importante de reflexión dentro de ese movimiento y cómo enfrentar el futuro. Recordemos también que el directorio de Yatama es perseguido, ¿verdad? Mencionaste, Nancy, que no tiene libertad. Hay otros dirigentes de ese directorio que están exiliados. Entonces, bueno, es una organización que ha sido golpeada. Obviamente, la muerte de su líder principal, su líder histórico, es impactante. Pero a mí me parece que acá hay un legado muy importante de Brooklyn, me parece. Por una parte, su vocación democrática, ¿verdad? Y su apuesta por la paz. Yo creo, de lo que yo puedo saber y de las expresiones, los comunicados que escucho de esas expresiones de Yatama como movimiento social, es que hay una vocación democrática, hay una denuncia. Sin embargo, a pesar de esta denuncia y esta denuncia del maltrato a su líder, a su organización, sigue habiendo una vocación democrática de que Nicaragua pues, se encamine a una sociedad inclusiva, una sociedad democrática. También me parece que una cosa importante del legado de Brooklyn es que él demostró, fíjate, y estoy convencido de esto, demostró que en una sociedad democrática, en una sociedad que estaba dominada por partidos hegemónicos, que es la época que a él le tocó vivir, pues, se puede hacer oposición constructiva, pero sobre una base de dignidad, de respeto mutuo y del compromiso por una Nicaragua que mire a la costa en pie de igualdad. Yo creo que ese valor está en Yatama, está en el movimiento y está en otros sectores de la costa, ¿verdad? Que ven en él esa persona que simbolizó esa lucha. Y yo diría que también me parece que Brooklyn se convirtió, que en la dictadura que vive Nicaragua hoy, Brooklyn se convirtió en mártir de la lucha indígena, de la lucha autonómica, de la dignidad de los pueblos de la madre tierra. Y eso es innegable y eso no se lo van a poder quitar. Es decir, hay un legado por una parte, por la otra hay una herida profunda. No podemos escarbar hasta dónde
esa herida puede tener reverberaciones y expresiones distintas en la población, pero la herida está ahí. Es decir, el gobierno se ha encargado reiteradamente de, de profundizar incluso esa herida con más agravio. El hecho de que se haya impedido los funerales de Brooklyn en Sandy Bay, pues yo creo que esto viene a agravar un poco más todavía el dolor que ha generado la pérdida de Brooklyn, su desaparición y esta situación. Así es. Y sabes que en la historia también del liderazgo de Brooklyn, pues él siempre decía que el frente pues tenía hacia la costa una visión egoísta, una visión también de que no quería tener ahí dos vanguardias que, que le impedían a los pueblos indígenas hablar por sí mismos. Y esto siempre lo dijo, pero Brooklyn nunca fue un enemigo del frente, nunca fue un enemigo del Estado de Nicaragua. Yo siento que en su legado, una vez que tengamos el tiempo de reflexionarlo profundamente, veremos ahí que Brooklyn tenía una opción democrática, una vocación democrática de respeto, sí, de respeto mutuo, de entendimiento. Y esto creo que el Frente recurrentemente traicionó, ¿verdad? Esos compromisos que asumió con Brooklyn como dirigente de Yátame, pero también con la costa Caribe, pues. Ese frente sandinista que estás mencionando está personificado en Humberto Campbell, es decir, supongo que para la gente en el Caribe el frente es ese representante o interlocutor, o es que acaso alguna vez han hablado con Daniel Ortega, con Rosario Murillo o con Gustavo Porra. Humberto Campbell es el hombre del frente sandinista en el Caribe. Ahora, ¿en todo el Caribe o solo tiene mayor presencia en el Caribe Sur? ¿Tiene el Humberto Campbell, digamos, arraigo político en el Caribe Norte? Mira, por lo que yo puedo ver, él es la persona que figura, ¿verdad? En todos esos espacios de control, ¿verdad? En la relación con los consejos regionales, con los operadores políticos. Pero también el Frente creo que en muchos sentidos, ha instrumentalizado también a otros costeños y costeñas que han sido importantes en nuestra historia, ¿verdad? Con los cuales tuvieron un rol clave, pues que ahí son ministros, son funcionarios, pero ninguno de ellos me parece tiene como el rol y el otorgamiento de figurar centralmente como la tiene Humberto Campbell. Su arraigo es difícil saberlo, pues, pero con todo esto que está pasando, creo que la gente lo que me dice es que sienten mucha pena, pues, de que otros costeños también se hayan prestado a maltratar a Brooklyn en vida y en muerte. Gracias, Miguel, por acompañar al pueblo costeño en este momento de duelo, en este momento de reflexión, de dolor por el fallecimiento de Brooklyn, por el hecho de que murió también como preso político en condición de desaparición, el dolor que le han provocado también a su familia y la esperanza que tendrá la gente también de que ese legado pueda ser también una semilla para el futuro de la costa Caribe, para el futuro de Nicaragua, para la autonomía, que sigue siendo una esperanza también para el país. Ojalá que estas reflexiones también le brinden un poco, no sé si de consuelo, pero sí hay que acompañar al pueblo del Caribe Norte en este momento de duelo. Gracias. Gracias, sí. Yo digo, bueno, Brooklyn siempre también tuvo esa mirada de que pensáramos la costa como el lugar de una gran familia costeña, y eso es parte del dolor que todos sentimos ante su muerte y ante su ausencia. Gracias por la oportunidad.